Hola, buenas a todos nuevamente. Esta es la tercera entrega que hacemos de Volver a los 90. Una serie de webinar junto con mi querida gente de Acción Triángulo. Y si los 90 fueron la década del miedo, del silencio, del estigma, cuando hablamos de VIH y se hablaba de eso como sinónimo de muerte, exclusión y cuerpo marcado, 30 años después o un poquito más, las cosas han cambiado bastante. Hoy vamos a hablar de lo que sería vivir con VIH hoy, pero no para las personas que ya llevamos mucho tiempo, sino para las personas que han contraído VIH recientemente. En esta cuestión vamos a compartir la pantalla del día de hoy con José Ángel Nosolillo, que es un activista y referente, y ya se va a presentar solo. Y vamos a hablar de lo que significa vivir con VIH hoy por hoy. José Ángel es miembro del equipo Generación Positivas y voy a dejar, como lo hice con los demás invitados, voy a dejar que él mismo se presente. Así que, buenas noches, mi estimado y querido José Ángel. Presentate, a ver quién sos, de dónde venís, dónde vivís, Venga, contanos. muchas gracias Lisandro y bueno, buenas noches a todos, todas, todes. Muchas gracias por participar y estar el día de hoy por acá. Pues a ver, como lo dices, vengo un poco a mostrar esa perspectiva de vida del diagnóstico siendo una persona joven y también cuando recibimos el diagnóstico a muy temprana edad, esos matices y esas variaciones que muchas veces no se cuentan o no se sabe por falta de muchas veces referentes o información. Soy José Ángel, tengo 26 años, soy activista por las personas que vivimos con VIH, milito un poco con entidades sociales como es Apoyo Positivo y CECIDA, que es el grupo donde estoy de Generación Positiva, y aparte soy agente de salud sexual y paro VIH. Se preguntarán qué es paro VIH, pues bueno, doy acompañamiento a personas que reciben el diagnóstico en todas sus situaciones de vida, acompañamiento en los hospitales, acompañamiento para consolidar el virus desde una perspectiva propia o muy personal. Perfecto, creo que tienen un excelente resumen y una idea bastante clara de lo que esta personita, vamos a hacerlo así, nos está explicando. Y algo que me quedó en duda sobre un mensaje, no en duda, pero algo que me comentaste ayer en un mensaje cuando nos conocimos y demás, que no tenemos el placer de conocernos en persona, es que unirte a Generación Positiva como persona con VIH y activista nace de una necesidad, ¿no? Por tu propia experiencia, como creo que sos una persona viviendo con VIH, ¿es así? Sí, correcto. Vivo hace 6 años con VIH y pues bueno, el momento de mi diagnóstico significó muchas cosas, una montaña rusa de emociones y creo yo que eso compartimos todas las personas que vivimos con VIH. Y el hecho de yo entrar a Generación Positiva o formar parte de este grupo tan maravilloso que de verdad os animo a todas las personas jóvenes a que le echen un vistazo, a que se animen, porque está muy chulo y hay muchas iniciativas muy guay que cada vez van tomando bastante revuelo y bastante información. Vale, un poco volviendo a la pregunta. Yo me uno a este grupo un poco para consolidar las bases de ese relevo generacional de las personas que vivimos con VIH. Cuando yo recibí el diagnóstico... Pero, No, no estoy... perdón que te interrumpa, Vale, qué sentías que le faltaba a nivel real, No en una especie de discurso, vale. así, un discurso mm, empresario? ¿Qué sentías que le faltaba para las personas jóvenes positivas cuando te metiste de pleno en este proyecto, en este grupo de Generación Positiva? A ver, yo creo que nos hacía falta un poco de estructura. Yo quería una estructura y yo quería una formación un poco específica para seguir haciendo lo que ya yo hacía sin mucha formación, sin muchas herramientas. Entonces yo requerí o acudí a este grupo y a esta organización básicamente por eso, para encontrar una estructura y una familia que, pues bueno, me acogieran y me ayudaran a seguir haciendo lo que yo hacía y lo que quería hacer, que era luchar por los derechos de todas las personas que vivimos con VIH. Y algo que puede sonar muy cliché y todo esto, pero algo que yo quería hacer y que siempre he querido es que las personas que reciben hoy día el diagnóstico no pasen por lo que yo pasé.
Porque, a ver, yo viví mi diagnóstico en la pandemia, recibí el diagnóstico en ese momento y además lo recibí en un país en vías de desarrollo que fue Perú y la pasé muy mal, súper mal. Entonces no tenía herramientas, no tenía información y si fuera conocido un grupo como el que estoy ahora mismo, la situación fuera sido totalmente diferente. Comprendo. Cuando hablas de estructura, no puedo separar la idea de que en el grupo del cual formas parte, une tanto gente ya vinculada a organizaciones. De hecho, Generación Positiva pertenece a CECIDA y en la otra organización a la que perteneces, pero ya hay gente vinculada a esas organizaciones como personas que recién se animan al activismo. ¿Qué diferencia notas entre los recién que llegan, los recién llegados como vos, y los formados y aquellos que no han tenido un recorrido previo? ¿Qué diferencia notaste en esta búsqueda de estructura, como bien lo llamaste en un momento? A ver, son situaciones que parten de diferentes perspectivas. Por ejemplo, si sos una persona que está relacionada con entidades sociales, bien sea por voluntariado, activismo o incluso trabajo, porque muchas de las personas que están en generación positiva trabajan con otras entidades que le pertenece a CECIDA en España. Entonces, pues estas son las personas que suelen liderar un poco las actividades o las acciones que se hacen por parte de generación positiva, pero ya está luego las personas que o no han tenido contacto nunca con el activismo o todavía no conocen las acciones que se pueden hacer desde una perspectiva joven. Ese relevo generacional que yo decía, como que aportarle un poco más de frescura a los discursos que se dan con respecto a todo lo que engloba el VIH. Entonces esas personas buscan eso, tener nuevos referentes, también ser parte de esta respuesta al VIH y no nada más es, vale, yo salgo en una noticia, o salgo en un periódico, o salgo en una red social hablando del VIH, sino también es que a través de sus propias perspectivas o sus situaciones propias de vida, puedan salir en sus espacios, puedan salir muchas veces del armario, porque hay personas que quieren salir del armario o quieren tomar esa decisión, pero no saben cómo. Entonces nosotros, este grupo, forma parte de eso, de esa Bien. respuesta que se les podemos dar a través de experiencias, herramientas y estructura, porque CECIDA nos da una serie de herramientas que nos ayudan a nosotros a llegar a otras personas, a organismos, a entidades y bueno, también a través de las redes sociales, que hoy en día es un fenómeno muy bueno porque nos ha hecho llegar a más personas y darnos a conocer. Perfecto. Hablabas en un momento del tema de discursos, como hablabas de este recambio no solamente generacional, sino de discurso. Tengo dos preguntas para hacerte. Una está referida a eso directamente y tiene que ver con cuál sería el o los discursos que si tendrías el poder de eliminarlos, los harías, lo harías o que los cambiarías. ¿Cuál sería? Y la otra pregunta que tengo es si eres una persona como siendo un joven de no sé no sé si hago bien en preguntar la edad, pero siendo una persona muchísimo más joven y con algunos pocos años viviendo con VIH, si sos una persona que sos abierto en tus redes con respecto al hecho de vivir con VIH. Vale, a ver, una de las primeras preguntas que se nos da o se nos genera a las personas que vivimos con VIH es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Se me va a acabar mi vida? ¿Voy a poder seguir teniendo parejas sexuales? Yo sé que hoy en día hay mucha información, pero lo que no sabemos es que muchas veces esa información llega tarde y llega con el diagnóstico. Hay personas que reciben el diagnóstico sin saber que indetectable es igual intransmisible. Entonces uno de los primeros discursos que yo daría o con el que yo rompería, que sobre todo ahora mismo está siendo de mucho revuelo en las redes sociales en España por un artículo web que ha hablado de la indetectabilidad y la parte que eso supone de que no todas las personas indetectables no pueden transmitir el virus, entonces yo comenzaría por esa parte. Yo soy una persona joven, además tengo una pareja cero discordante que no tiene el VIH y a través de mi perspectiva, de mi situación personal, puedo dar ese discurso y llegar a más personas. Es decir, la vida no te cambia, sencillamente es un proceso nuevo en el que tienes que seguir, tomar un tratamiento, que es lo único que nos hace crónico actualmente porque está bastante controlada la enfermedad hoy en día y pues bueno, vivir con una serie de procesos como por ejemplo ir al médico cada cierto tiempo, hacerte chequeos, pero
Hoy en día casi todos vamos al médico por una u otra cosa y tomamos medicación inclusive para la caída del cabello. Entonces es algo que yo creo que se rompe por esa parte. Pero ¿qué pasa con el tema de lo que nos ocasiona más dolores de cabeza? Que es el estigma o ese odio que se genera. Entonces yo empezaría por esa parte de que dentro del grupo y que dentro de estas herramientas somos una familia y rompemos esos discursos de odio, rompemos con ese estigma que se crea en base al VIH y que, pues bueno, que vivimos una realidad muy bonita, vivimos una realidad donde podemos salir adelante sin necesidad de ese odio. Y sí, soy abierto en mis redes sociales, hace poco salir del armario del VIH ha sido bastante complejo porque es una decisión totalmente propia y ha sido un antes y un después. He recibido muchos comentarios bonitos, pero también hay que ser realista. Me han escrito muchas personas con desinformación diciéndome por qué no se los dije antes, o que yo no me veía como una persona con SIDA directamente, o que por qué yo tenía VIH y no lo había comentado antes en mis redes sociales porque era una persona activista. Entonces era como que dos partes, de dos caras de la moneda de esos discursos o de esa salida del armario, pero yo os animo a todos a que si llegan a dar ese paso, si llegan a salir del armario, sepan que cuentan con una red de apoyo, con una familia, que somos todas las personas que vivimos con VIH y que ya hemos dado ese paso y que es un proceso, pues bueno, que cada uno vive de una forma totalmente diferente. Con esto no quiero decir que la obligatoriedad sea salir del armario y decir que tienes VIH, porque no. Yo no estoy a esto de que cada uno tiene sus propios tiempos y si así decide, está bien, y si no decide contarlo, también está bien. Perfecto. ¿Puedo preguntarte si eres una persona nacida aquí en España o eres una persona migrante? Soy una persona inmigrante, soy de Venezuela. Eres de Sí. Venezuela. Bien, supongo que al ser una persona migrante y habiendo dejado cosas atrás, hay una especie de duelo, ¿no? Por un montón de cuestiones. No solo... y también puedo preguntar, ¿has contraído VIH aquí en otro continente, fuera de Venezuela o dentro de tu país? Recibí el diagnóstico en Perú, yo era mi primera migración, Bien, como te bien. comenté, durante la Entonces, pandemia si, y fue si no, bastante complejo. bien, entonces tuviste quizás una especie de doble duelo, ¿no? Como el tema de irte de tu país, el tener que emigrar de tu país por una decisión personal o forzada, por lo que fuere, y aparte recibir un diagnóstico como este. ¿Cómo es el postdiagnóstico en los jóvenes cuando hablamos de un duelo en este caso? ¿Es por la salud? ¿Es por los proyectos? ¿Es por la sexualidad? ¿Por los vínculos? Bueno, en tu caso estás ahora en una pareja cero diferente, pero es por la imagen que proyectamos, por esto que te dicen las redes. ¿Por dónde vienen los duelos en un joven con VIH? A ver, yo creo que los duelos van a variar mucho dependiendo de las situaciones de cada uno de los diagnósticos. En mi caso, son varias diversidades que me atraviesan, porque bueno, soy migrante y es muchas veces una barrera, sobre todo si es un país en vías de desarrollo como en Perú, donde yo recibí el diagnóstico. Y algo que noté, aparte del duelo migratorio, del duelo por VIH, es que también pues soy homosexual. Y muchas veces el primer duelo o la primera situación complicada que yo viví fue en el entorno sociosanitario. Y lo viví por eso, por ser migrante, por ser homosexual y por tener VIH. Yo recuerdo perfectamente que la primera analítica que a mí me hicieron para determinar que mi diagnóstico era tardío, porque me diagnosticaron en fase SIDA, la doctora se coloca, bueno, la enfermera, perdón, en este caso, se colocaba doble guante, doble tapaboca, se colocaba la careta de plástico y lo único que decía era que yo no merezco eso porque yo no pago sanidad pública en ese país. Hacía incidencia en eso y que yo no merezco por eso. Entonces fue como que, vale, estoy perdiendo mi calidad de vida, estoy perdiendo la forma en cómo me desarrollo y estoy perdiendo Y- la libertad de No, decir quiero ir al médico sin que me juzguen por ser como soy o por tener VIH. Entonces fue la primera perspectiva de duelo que viví, que me costó muchísimo y fue una de las decisiones que hicieron que yo migrara de nuevo, que me fuera de ese país. Y yo y hoy creo por que hoy, curiosamente, si me permitís interrumpirte,
curiosamente trabajas con personas también migrantes con VIH. Hablabas de que haces acompañamiento en hospitales como una figura par y también a personas migrantes con VIH que no tienen acceso quizás al sistema sanitario español. La pregunta que tengo para hacerte en este caso es que, ¿qué es lo más duro para esas personas desde tu punto de vista como una persona joven viviendo con VIH? ¿Está en la parte legal? ¿Está en la burocrática? ¿Está en la parte humana? ¿Dónde crees que está eso? Lindan todo este tipo de situaciones, pero yo creo que lo principal es que muchas veces estas personas no tienen una red de apoyo y como no tienen una red de apoyo, se les es más complejo acceder a todas estas herramientas. Por ejemplo, si no tienes dónde dormir, no tienes dónde comer, no tienes documentación para poder trabajar y desarrollar todos estos aspectos básicos de la vida, se te va a ver una bola que va a ir rodando, rodando, rodando y creciendo, y el tema del VIH muchas veces se delega, y que es por eso que muchas veces hay personas que, pues, en vez de verificar o tratar de acceder al sistema sanitario o ver si le quedan pocas pastillas o hacerse una prueba de VIH, muchas veces prefieren arreglar estas perspectivas principalmente porque, a ver, una persona sin comida pues la pasa muy mal, una persona sin tener dónde dormir la pasa muy mal. Entonces yo creo que lo principal sería el aspecto humano. Luego estaría pues el aspecto médico, que es el acceso al sistema sanitario. En España, dependiendo de la comunidad autónoma, es un poco más complejo o menos complejo perdón, acceder. Y aparte de eso también sería ver con qué perspectiva llega esta persona, con qué mochila, porque bueno, puede llegar con el diagnóstico o puede llegar sin el diagnóstico y se le detecta aquí, sino que también puede venir con otras comorbilidades por el tema de los efectos secundarios de otros tratamientos que se le están dando en Latinoamérica o en África o en Asia. Entonces yo creo que se parte de ahí ese aspecto humano y ese aspecto médico que con las personas migrantes es bastante complejo. Sí, y es tal cual como lo decía José, no es una, no es solo un punto en el que debemos poner foco, sino que son muchísimos y cada persona es un continente en sí mismo, o sea, es así de sencillo. Hablar específicamente, para ya irnos más al foco, de que en los últimos tiempos se está hablando muchísimo de de que las personas jóvenes, la nueva generación, no le tiene miedo al VIH. Por eso han dejado de, por ejemplo, utilizar condones en las relaciones sexuales y demás, y que saben de que, bueno, es una enfermedad más y todo. Desde tu experiencia personal, con tus, con tus amigos, con tu misma generación alrededor, ¿esto es real o todavía es un relato como muy lindo, pero algo alejado de la práctica o simplemente algo que se propagó en redes y ya está? Tiene sus matices. En principio, sí ha reducido la carga de miedo al respecto de contraer VIH porque hay mucha más información, tanto en internet como información en la propia calle, pero aún así no es tan lindo como se pinta, de que las personas ahora no tienen miedo y por eso no se cuidan o por eso les da igual contraer VIH. Pero sin embargo, el uso de condones Sí, se ha se ha reducido muchísimo a reducido los jóvenes. drásticamente el uso de no nada más condones, sino de otros métodos barreras. Pero es que también ha aumentado el uso de, por ejemplo, la profilaxis preexposición y otras herramientas Ujú. para cuidarse. Entonces, aparte también de eso, se ha aumentado la información que se tiene al respecto de la indetectabilidad. Entonces, muchas personas preguntan directamente, ¿eres VIH positivo? ¿Eres indetectable? ¿Tomas PrEP? Entonces, eso ha hecho también que el uso de preservativo disminuya drásticamente y que también hoy en día las sexualidades se viven desde perspectivas de mucha más educación cuando vamos creciendo y vamos obteniendo más información. Antes se vivía con ese miedo, pero es porque lo que se veía en noticias era que se mostraba una persona con una fase bastante tardía del diagnóstico que estaba muriendo y se le pintaba de una forma muy drástica, muy compleja, que ya eran los últimos meses o los últimos días de su vida y la gente tenía miedo, miedo a que es que si contraigo VIH me voy a morir. Es una sentencia de muerte. Entonces ha cambiado esa sentencia de muerte a una cronicidad y a que
hay nuevas herramientas farmacológicas para controlar el VIH que ha hecho que las personas, pues bueno, tengan un poco más de información y se relajen un poco, pero no significa que se haya perdido totalmente el miedo y que se pinte como que bueno, ya nadie usa preservativo porque pues bueno, les da igual. De hecho, ¿Y crees ha que, influido es el y, estigma muchas veces. sí, 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 y crees que, y retomando la pregunta que te hice antes sobre si tuvieses el poder de eliminar algunos de los discursos que todavía persisten alrededor del VIH, ¿crees que esa especie de discurso sobre que no es solo una enfermedad, no es nada hay que prestarle atención, que es grave, que es esto, que te puede conducir a que quizás a un deterioro físico o mental y demás? ¿Crees que al día de hoy eso persiste en una parte y quizás habría que cambiar ese relato por algo un poco más positivo, por así decirlo? A ver, yo creo que más que cambiar es transformar esos discursos de odio y darle una vuelta en el sentido de que todavía se cree que el VIH se le da a una cierta parte del colectivo, a personas que, pues hombres que tienen sexo con hombres, homosexuales, personas drogodependientes, personas que se dedican al trabajo sexual. Entonces, yo creo que ya viene siendo hora de que ese discurso de odio se elimine y que pues no nada más con estadísticas, sino también con hechos se demuestre que el VIH no es cosa de una sola minoría o de una sola cantidad de personas, que le puede dar a cualquier persona, que el VIH no discrimina si eres homosexual, no discrimina si eres una persona, pues bueno, que consume drogas, no discrimina si eres una persona que se dedica al trabajo sexual. Entonces yo creo que ya viene siendo hora que eso se transforme y que esto también tiene un componente de educación sexual bastante grande de que les puede dar a cualquier persona. Porque cada vez los diagnósticos en mujeres cis heterosexuales crecen y en hombres heterosexuales crecen, es por eso, por esa falta de desconocimiento, porque está muy bien que cierta parte de la población sepa qué herramientas tiene para detectar el VIH, como es la detección temprana a través de los chequeos periódicos, pero que otros tipos de personas no se haga estos tipos de chequeos por tema de pensar de que es que solo le da a una parte de la población y esto no va conmigo, que es el discurso que muchas veces se escucha, no, esto no va conmigo, a mí no me da VIH. Desde el momento en que fuiste abierto en tus redes como una persona viviendo con VIH, ¿sentiste que se te abrió más la posibilidad de ayudar a otras personas y se acercaron muchísimas más personas o fueron más abiertos con respecto a las dudas, miedos, consultas y demás contigo o eso no cambió mucho? Ha cambiado muchísimo. De hecho, he recibido muchísimos mensajes de personas que han pasado situaciones difíciles con respecto al VIH y que no se lo han contado ni siquiera a una persona. Hace poco recibí el mensaje de una amiga que me ha dicho que su padre falleció con VIH hace 3 años en Venezuela y que el personal médico se le discriminó muchísimo, murió con SIDA producto a que el personal médico y de enfermería no le quería atender por el sencillo hecho de que tenía VIH. Bastante complejo, suena muy catastrófico en pleno siglo XXI, pero sigue pasando y esta chica, que es mi amiga, me ha dicho, nunca se lo he contado a nadie por miedo a que piensen que, pues bueno, somos una familia totalmente diferente o que somos una familia que ha hecho cosas muy malas porque mi padre tenía VIH. Y cosas así, mensajes muy bonitos diciéndome muchas gracias por contar tu historia. Yo tengo 10 15 12 años con VIH y hasta el día de hoy no se lo he contado a nadie porque tengo mucho miedo a que me Y discrimine. José, ¿y cómo equilibras ese activismo? Y aquí hago esta pregunta tiene que ver, está muy, muy relacionada conmigo desde lo personal también, pero ¿cómo equilibras ese activismo que estás haciendo con tu cuidado personal? Porque militar o ayudar a otras personas positivas en nuestro área también te puede desgastar emocionalmente y mucho. ¿Cómo logras ese equilibrio en tu caso? Qué pregunta tan compleja.
No Muchas es veces compleja, la es, más a sencilla ver, de yo lo veo todas. complejo porque muchas veces el autocuidado se nos olvida y pensamos que todo es ayudar, pero a ver, ¿cómo lo equilibro? Hace poco estaba haciendo una formación de CESIDA, perdón, de SEICIDA, al respecto del autocuidado a personas que vivimos con VIH y algo que me tocó muchísimo era, no sé, estar caminando y mirar a las estrellas y hacerle una fotografía. Pensar de que por un día que no tengo VIH y no tengo que tomar ninguna pastilla al finalizar el día. Pensar de que, pues sí, que el VIH es parte de mí, pero que no me define. Entonces yo lo logro equilibrar. El VIH es un tema recurrente en tu cabeza. Sí, Eso, sí. ok, Pero ok. yo he decidido Pensa, que sea así también. Quiero destacar, yo he decidido que el VIH sea un tema recurrente, pero es por lo que comentaba al inicio de la sesión. Yo no quiero que otras personas, y es una decisión totalmente propia, que va mucho más allá del autocuidado, que otras personas vivan lo que yo viví cuando recibí el diagnóstico, porque sé que es muy difícil. Yo no tuve a nadie que me agarrara la mano y me dijera, todo va a estar bien. A mí lo único que me dijeron era, eres migrante, tienes SIDA, búscate la vida. Ya está. ujú. Y con eso Bien, bien, bien. de meses, incluso un par de años con eso en la cabeza. Hay que tener presente una frase que creo que hoy publiqué en mis redes que tiene que ver con el cuidar al que cuida. Y se nos olvida y a veces pertenecemos a una sociedad, ¿no? Y también a otras veces pertenecemos a organizaciones, a lo que fuere, donde participamos y simplemente estamos ahí porque es lo que tenemos que hacer. Sentimos que hacemos eso porque es lo que es el rol que nos tocó y tenemos que hacerlo, debemos hacerlo, porque si no estamos presentes, tenemos esa sensación urgente por detrás de que si nosotros no estamos, esa persona va a morir, va a desaparecer, no va a recibir una respuesta, no va a tener la ayuda necesaria. Eso tiene que ver mucho con nosotros, con nuestra propia historia. Bien, a veces esas heridas se terminan convirtiendo a veces en escudos y armas que utilizamos para otros, pero que siguen sangrando para nosotros. Entonces es muy importante el autocuidado, es muy importante, pero cuando hablo de autocuidado, no me refiero a que yo me voy a encargar de cuidarme, que sí es una parte muy importante, sino también de tener la habilidad de aceptar la ayuda de otras personas y de recurrir, en caso de que no se nos ofrezca, de recurrir y pedir ayuda. Porque es importante mantenernos en este rol de activismo, este rol social de ayudar a otras personas o ya sea no solamente, digamos, social, sino institucional, ya sea trabajando en algo y recibiendo una paga por eso, saber de que tenemos, de que estamos al 100% mm, capacitados para seguir ayudando. ¿Bien? Entonces, cuidar al que cuida, no olvidarse de eso. Está genial salir, caminar y ver las estrellas, está genial, pero también está lo otro. Y eso es algo que tenemos que integrar incluso cuando tenés 18 años, 20 años, 25 o cuando ya tenemos más de 50, algunos de nosotros. Así que eso quería sumarlo y por eso te lo preguntaba, porque es algo quizás que compartimos, el estar respondiendo mensajes, el estar brindando ayuda, consejo, acompañando desde diferentes lugares. Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener presente. Bien. Y hay algo que quiero acotar en este sentido, Lisandro, que pues bueno, muchas veces el VIH te regala la familia no elegida y dentro de Generación Positiva he encontrado un grupo de amigas maravillosas, todas, de las cuales me han hecho, pues, me han hecho ver la vida de otra forma y de alguna parte me han salvado muchas veces. Me han hecho sentirme mucho más cómodo conmigo mismo, me han hecho sentirme mucho más feliz. Somos 10 más o menos, es como un grupo del grupo, un poco más Ujú. pequeño, pero los considero pues mi familia no elegida o no escogida y, perdón, mi familia escogida y son maravillosos todos, de verdad. Para mí forma parte también de ese cuidado porque entre todas tratamos de cuidarnos muchas veces. Hay profesionales de todos, entonces bueno, hay médicos, hay profesionales sanitarios, hay artistas, entonces si algo o alguno necesita algo de cualquiera de lo que todos nos dedicamos en nuestro día a día fuera del activismo, intentamos ayudarnos o echarnos una mano.
Y cabe destacar que las entidades sociales tienen recursos de salud mental muy buenos. Yo soy parte de eso, voy a el psicólogo a través de una de las entidades sociales en las que estoy y pues también a través de eso hago como mi trabajo de cuidarme y de pensar un poquito en mí más allá de lo que hago y más allá de esa ayuda que doy hacia otras personas. Aparte del acompañamiento emocional que tienen en este grupo, que es muy, muy, muy importante, ¿tienen algunas otras herramientas concretas para atravesar el diagnóstico específicas que quieras nombrar? Sí, a ver, generación positiva más que todo es como una respuesta que ha nacido de un proyecto de CECIDA un poco enfocado a los jóvenes. Entonces, las herramientas, aparte del paro VIH, del acompañamiento, de las formaciones, son las reuniones esporádicas que se pueden hacer presenciales donde pues todas las personas se reúnen o la mayoría de personas se reúnen porque hay que tomar en cuenta que hay personas de todas partes de España y muchas veces no se pueden trasladar a las grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, porque es donde mayormente se hacen este tipo de actividades y pues bueno, a través de estos encuentros muchas veces se hace pues como una especie de sesión reparadora a través de formaciones, de talleres, de sensibilización con documentales, con arte, con hacer, no sé, una pancarta, un videoclip y son herramientas que nosotros tenemos en los cuales gozamos para ayudarnos entre todas. ¿De qué edad estamos hablando cuando hablamos de jóvenes? Sé que En, estoy fuera ya de eso, yo ya estoy fuera hace tiempo, pero solamente para algunos de los que estén viendo, si se quieren sumar, presten atención y están dentro de los rangos que José va a decir ahora, ustedes también pueden formar parte de eso, van a ver, porque muchas personas, a veces personas que estamos viviendo con VIH, no saben dónde ir. O sea, más allá del diagnóstico y más allá del médico de cabecera o del especialista sanitario que los atiende y hacerse los controles, después es como que no tienen con quién más identificarse. Quién tener un modelo de rol no lo tienen. Entonces, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Cómo es el temita aquí? A ver, me a siento ver, a ver todo esto. la edad comprendida es aproximadamente entre 18, 35, 36 años. Sin Ya les embargo, dije que de fuera. no. Sin embargo, a ver, si tienes 35 años y estás en el grupo, cuando cumplas 36 años, no es que, pues bueno, ya no vas a formar parte de esto. Se están estudiando posibilidades para hacer esa transición de, no de salida, sino de que seguir participando indirectamente con el grupo, porque bueno, son personas que ya han hecho lazos, son personas que ya han creado espacios y que quieren seguir participando y aportando al grupo. Entonces, una de las ideas que se ha dado es crear una escuela de activismo que ayude a esa transición y sigan participando directa o indirectamente con nosotros, con Generación Positiva. Entonces, ¿Querés contarme un poquito más sobre la escuela de activismo, por a favor? ver, es un proyecto, es todavía no, esto está todavía en planificación, Ok. pero en el último encuentro que tuvimos, que fue en marzo de este año, se dio la conversación, se dio la propuesta de que se gestionara esta escuela de activismo con el patrocinio de CECIDA para que las personas se puedan formar con una formación reglada, una formación con una cantidad de horas en activismo. Esto quiere decir, pues bueno, agente de salud sexual, acompañamiento a personas con VIH, abordaje de salud mental a personas que viven con VIH, educación sexual, sexualidad, eróticas no normativas, un poco englobando todo ese contexto de las personas jóvenes y de las personas que quieren ser activismo para poder abordar una respuesta un poco más política. Genial. Me parece una idea muy buena y ojalá pase de proyecto a algo como muy, muy, muy concreto. Me Toquemos encantaría madera porque para suena que muy se bien. dé. ¿Perdona? Que toquemos madera para que se dé. Sí, sí, sí. Y aparte lo considero realmente necesario. José, si hoy tuvieses que hablarle a alguien joven, de los 18 a los 35, recién diagnosticado, Ok. y que se siente totalmente perdido. ¿Qué le dirías pero sin suavizarlo? ¿Qué le dirías?
Primero que nada le diría que no está solo, porque yo creo que nos sentimos solos en ese momento, se nos olvida todo, se nos olvida que hay más personas que viven con VIH. Entonces le diría que no está solo y hay algo que yo siempre digo, no va a ser fácil, pero tampoco va a ser difícil. Si tú quieres seguir adelante, yo estoy aquí, te ayudo, te escucho y te acompaño en este proceso. Entonces le diría que busque ayuda, que busque entidades sociales que le van a ofrecer herramientas para sentirse un poco más tranquilo con el diagnóstico y que no tenga miedo a conocerse a sí mismo a través del diagnóstico, que no tenga miedo a la información que está afuera, siempre información bien documentada, Ujú. información, no meterte en la inteligencia artificial y poner me voy a morir porque tengo VIH, si tomo Efavirenz voy a tener esta Sí, te quedan consecuencia, 3 segundos. 3, 2, uno 1. ya, listo, se me acabó la Broma. vida. Y que salga a la calle, que se coma el mundo, que el VIH no los va a definir, que sigan con su vida como la tenían antes. ¿Te Yo, sentirías de la misma, te sentirías de la, honestamente, te sentirías de la misma forma y con toda esta estructura bien definida si, si no tuvieses una pareja en este momento? Es una pregunta muy personal, pero que simplemente me lleva a enlazar con lo que venías hablando antes. eh, Pues, ¿Cómo? no, no, Ah, vale. perdona. Creo que si no tuviera la pareja que tengo ahora mismo, me sentiría igual, pero sin un apoyo incondicional. Mi pareja es mi amigo. Mi pareja es esa persona que está ahí y que muchas veces me escucha. Soy muy cabeza dura, tiene mucha paciencia conmigo, lo sé. Pero creo yo que más allá del VIH, tener pareja o decidir tener pareja no va a definir el tema del diagnóstico. El diagnóstico nos Ujú, atraviesa a los dos, sí. De hecho, yo digo que él vive el diagnóstico muchas veces en primera persona, como si él también lo tuviese, porque bueno, cuando tú decides ser VIH visible, nos atraviesa a los dos. A él también le van a preguntar, ujú. ¿cuál de los dos tiene VIH? ¿O tienes VIH tú también? Hablamos familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que recién vas a conocer. Entonces, yo creo que lo viviría diferente, sí, lo viviría diferente. ¿Y cómo fue el momento en que tuviste que decidir, que decidiste decírselo o simplemente ya estaba blanqueado en tus redes o aplicaciones? No sé cómo se conocieron, pero ya entrando en el chisme, señores, que esta es la parte que le interesa a todos. ¿Cómo fue el momento en que le comunicaste de que sos una persona indetectable? Fíjate que yo lo conocí a él sin ser indetectable. Eh, Ah, ok, Conocí a mi ok. diagnóstico y conocí a mi pareja al mismo momento. Sí, vinieron juntos. Esto sí, señores, es chisme. Y ahora Sí, vamos a andar un poquito más sí. en esto, así que me traigo el café y Fue aquí. muy difícil porque, claro, él me veía enfermo, yo le contaba que estaba yéndome a hacerme pruebas, le decía que estaba muy mal, le hacía un poco de ghosting porque es que me estaba quedando muy grande la noticia del VIH hasta que él me dijo, a ver, ¿qué pasa? ¿Es cáncer? ¿VIH? ¿Te estás muriendo? Porque claro, era todo muy raro. Y le dije, es la segunda, así tal cual. Ni siquiera le dije, es VIH, es la No te segunda. animaste a decir la palabra, te costaba decir la Sí, palabra. me costaba muchísimo Claro. verbalizar la palabra del VIH y más aún decir que tenía SIDA, porque como te dije, a mí me diagnosticaron con muy poquito CD4 y estaba muy enfermo, entonces era como, vale, tenía SIDA, eso, pero Mm. no sabía cómo decirlo porque tenía miedo. Y nada, él se hizo las pruebas, se lo contó a su mamá y por suerte o por situaciones de casualidad, su madre y su familia estaban muy asociadas con el VIH porque tuvieron una persona conocida que vivió el diagnóstico y ellos le dieron acompañamiento. Entonces, desde su perspectiva, se vio como, pues bueno, no nos está cayendo por sorpresa algo que no conozcamos. A diferencia, ellos me dieron mucho apoyo cuando yo pasé por todo este proceso.
Perfecto, perfecto. ¿Y cómo viven hoy su sexualidad, su intimidad como una pareja cero, cero diferente? Eh, a ver, Lisandro, ha sido un cambio como una montaña rusa. Cuando yo recibí el diagnóstico, mi sexualidad se fue en picada. Yo no tenía buena relación ni con mi cuerpo, ni con mi sexualidad, ni con nada. La pasaba muy mal, pero era porque tenía un sentimiento de culpa bastante grande. Me culpaba mucho por el hecho del diagnóstico y me veía en un espejo y era decir, es que no soy yo, no me gusta como soy yo, no me siento bien. Entonces fue mucha terapia, fue mucha ayuda psicológica que me hizo de nuevo volver a conectar con esa sexualidad, volver a conectar conmigo mismo y bueno, volver a conectar con Raúl, que es mi pareja. Y en base a eso, pues vivir la sexualidad de una forma mucho más bonita, con mucha más información y con el VIH presente. Voy a volver a la parte como más pedagógica tuya y que tiene que ver con... Me comentaste algo, puede ser, de que dabas charlas también en colegios o centros sanitarios o en empresas o algo así, ¿puede ser? Un poco de todo. Yo, como soy agente de salud en apoyo positivo, muchas veces universidades, colegios, institutos, centros de especialidad o incluso empresas piden, pues bueno, una formación o dar una charla por sensibilización o porque tienen un proyecto de igualdad o un proyecto de sexualidad y he ido varias veces a diferentes sitios a contar más que todo mi historia o contar que soy una persona con VIH, más allá de los formalismos, hablar de la sexualidad, de qué es el VIH, es contar con mi propia historia, porque yo siempre digo, la mayor sensibilización que existe es a través de las experiencias personales y de mostrar cara de que, vale, me estás hablando del VIH, pero yo también soy una persona con VIH y estoy aquí hablándote de esto. Entonces, yo Bien. creo que ¿Y cuáles han sido las reacciones que has recibido en diferentes lugares? Porque, a ver, se presenta una persona joven, pequeño, joven, y dice, tengo VIH y hace tantos años que lo tiene. ¿Cómo son las reacciones de las personas ante un diagnóstico así de frente en la cara de una persona joven? Varía muchísimo por edad. Las personas de institutos son chavales de entre 14, 16, 17 años que no tienen nada de información del VIH. Es alarmante, pero no tienen nada de información ni de VIH ni de sexualidad. Entonces las reacciones en estos contextos son de desinformación y de nada de información. Entonces se asustan, dicen, pero ¿por qué estás aquí? ¿Me puedes contagiar de VIH? Y muchas veces, pues bueno, hay reacciones agresivas que hay que intentar sobrellevar desde, pues, la empatía, desde la información, desde la calma. Evidentemente, yo siempre cuento con una red de, pues bueno, sus tutores o la psicólogo o la sexóloga que siempre me están dando acompañamiento y se aborda entre todos este tipo de situaciones. Y luego hay sitios como universidades donde vas a dar una charla de VIH a pues, jóvenes de 18, 19, 20 años de primero o segundo carrera de trabajo social, educación social o psicología y pues no saben pues, que el VIH se controla. Todavía piensan que Bien, el VIH es sentencia de muerte. Entonces va a depender mucho de la educación sexual y de la información que se le haya dado tanto en los niveles iniciales de educación como en su familia. Y las culturas, porque me he dado cuenta que hay culturas muy cerradas, temas de religión o culturas que no se les puede hablar o está prohibido hablar de temas de sexualidad, infecciones de transmisión sexual, educación sexual, erotismo, deseo, cero, por lo cual no saben nada. No saben ni siquiera decir que es el VIH. bien. José, como para ir cerrando, quiero que me des tus reflexiones sobre lo que ha sido los últimos años viviendo con una persona con VIH y los deseos, ya que estamos cerca de finalizar el año, los deseos para este próximo 2026. Me gustaría escucharte y así ya nos vamos despidiendo. Mi reflexión que les doy a todas las personas que reciben el diagnóstico
siendo jóvenes es que no es el final, que hay un mundo muy bonito afuera, habemos personas que les vamos a dar acompañamiento, que busquen ayuda, ayuda profesional a entidades sociales y que no piensen que el VIH los define, que el VIH es una parte nada más de su vida, pero no significa todo. Pueden sacarle provecho al VIH y decir, vale, el VIH me atravesó, pero me hizo ser una persona con más herramientas y con más información. Les doy un abrazo a todas esas personas que reciben el diagnóstico en situaciones muy complejas como países en vías de desarrollo o países donde el tratamiento es bastante complejo. Y mi carta de Reyes Magos, porque bueno, estoy en España y son Reyes Magos y por ahí hay una personita de Cecilia que siempre dice, he traído una carta de Reyes Magos para pedir cosillas. Pues bueno, es que se garantice el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas migrantes que llegan a España en situación pues bueno, de vulnerabilidad social, que se exija que el tratamiento se les tenga que dar a todas estas personas de manera rápida y efectiva y no se discrimine por el hecho de si genera o si aporta a la seguridad social o no, porque muchas veces se les da los peores tratamientos y no el tratamiento de primer enfoque porque son migrantes. Luego también exijo que haya más oportunidades laborales a las personas que vivimos con VIH, haya más formación específica para que haya menos discriminación en los ambientes laborales y pues exijo documentación en regla a las personas que vivimos con VIH, exijo mejores oportunidades de acceso a la vivienda y mejores oportunidades de acceso a una red de alimentación básica. Esos Reyes Vagos van a tener un trabajo bastante duro con todos los deseos que José A ver, Ángel si no tiene. pedimos a lo grande, Exacto, no se cumplen las exacto, exacto. cosas. Me parece que van a ser Papá Noel, los Reyes, la Virgen y todos van a tener que ponerse manos a la obra, pero estoy totalmente de acuerdo con el 100% de las cosas que has pedido y las compartimos. Gente querida, nos vamos a ir despidiendo nuevamente de este webinar junto con la querida gente de Acción Triángulo, del cual me siento muy orgulloso de ser parte, con un invitado maravilloso que he tenido hoy, que es José Ángel Nosolillo, si lo pronuncié bien, si no, me corriges. Está bien. Y ya saben, nos vamos a ver en el próximo webinar, que va a estar muy interesante, que es el camino al 95-95-95, donde creo que todos vamos a estar muy atentos a ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Les dejo un beso enorme para todos. José Ángel, ha sido un encanto conocerte. Espero que cuando llegue a Madrid pueda darte un abrazo en persona. Sé que no voy a poder integrar el grupo de los hasta los 35, Estás pero puedo invitado al pararme en la encuentro puerta y generacional. saludar. Puedo saludar desde la puerta y decir hola a todos. Así que, broma, obviamente. Un saludo enorme para todas las entidades, para Cecida principalmente y para todo el equipo. Besos para todos y aquí terminamos. Gracias, Gracias. José. Cuídate y seguí disfrutando. Chau, chau. Y acá se supone que tiene que terminar todo.